Buenas noches, Marta. ¿Puede escucharme? Buenas noches. Vaya, vamos a comenzar. Voy a compartirle mi escritorio. ¿Qué tal le ha ido con la tarea de cálculo? Ok. Eh, ¿Cómo? El video. Bueno, tienen hasta el viernes, ¿verdad? 31 de mayo para que haga el video. La tarea 4 tiene esa fecha límite. El parcial es el domingo 2 de junio. Y también solamente eso. Solo nos queda esa tarea y el parcial. Ujú. Vamos a hacer un cambio. El viernes vamos a tener la otra tutoría virtual para hacer un repaso ya para el parcial y mañana vamos a tener la de geometría. Ujú. Vaya, hoy vamos a trabajar algunos ejercicios. Esto también les va a servir como un repaso para el examen porque son problemas de máximos y mínimos. Vamos a ver un ejercicio sobre diferenciales, el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, que todos esos temas están incluidos en el examen, así que les va a servir bastante al respecto. Para comenzar vamos a empezar hablando sobre los problemas de máximos y mínimos. ¿Se recuerda cómo es que se trabajan estos problemas? Cuando tenemos este tipo de problemas, que tenemos que maximizar o minimizar. Exactamente. Muy bien. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un breve repaso antes de comenzar con los ejercicios. Cuando trabajamos problemas de máximos y mínimos, ¿cuál sería el primer paso después de leer en el enunciado y analizar el problema? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy bien. Entonces eso lo podemos resumir como decir encontrar la función que vamos ya sea a minimizar o maximizar. Es decir, la función con la que vamos a trabajar, la que vamos a encontrar los puntos máximos o mínimos. Después que encontramos la función, ¿qué más tenemos que hacer? Muy bien, entonces si tenemos en la función con la que vamos a trabajar más de una variable, es decir, si nos salen dos variables, necesitamos encontrar una ecuación auxiliar que nos permita convertir la función que vamos a minimizar o maximizar en una función de una sola variable. Si la función con la que estamos trabajando solo tiene una variable, pues no vamos a tener ninguna ecuación auxiliar porque ya es de una sola variable. Esto sería en el caso que fueran de dos variables, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos? Exacto, encontrar los puntos críticos. Estos serían los valores que hacen cero la primera derivada. Entonces derivamos la función y le igualamos a cero para encontrar los puntos críticos. Y después,
Muy bien. Una vez, exacto, verificar si son máximos o mínimos con el criterio de la segunda derivada. Básicamente estos son los pasos a seguir cuando estamos trabajando problemas de máximos y mínimos. Vaya, vamos a hacer un ejemplo y luego vamos a hablar del teorema de Rolle, después vamos a hablar del teorema del valor medio y de qué es un diferencial. Vamos a trabajar unos ejemplos de estos para poner en práctica estos pasos. ¿Hasta aquí preguntas o vamos bien? ¿Está todo claro? El teorema del valor medio. Fíjese de que creo que algunos ok, dice el ejercicio, dada la circunferencia que tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 9, determine la coordenada del punto que tenga la distancia más corta del punto 4,5 a un punto situado en la circunferencia. Y como sugerencia, trabajar con la función de la distancia, pero elevada al cuadrado. Vale, primero nos dice que tenemos una circunferencia ahí está. La ecuación que tiene esta circunferencia nos ayuda a ver que es una circunferencia centrada en el origen. Eso quiere decir que esto es para analizar el ejercicio, ¿verdad? Ahí está la circunferencia, está centrada en el origen. La ecuación de las circunferencias que están centradas en el origen, es decir, en 0,0, tienen esta forma. Esta r es el radio de la circunferencia. Quiere decir que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Si aquí nos dice que es igual a 9, significa que el radio es la raíz de 9. ¿Cuánto sería el radio entonces de esta circunferencia? Sería la raíz de 9, que es 3. Ah, muy bien. Ok. Vaya, entonces ya más o menos entendemos qué nos quiere decir esta ecuación, ¿verdad? Tenemos una circunferencia de radio 3 y tenemos un punto, dice el punto 4,5. Si el radio de la circunferencia es 3, entonces, eso quiere decir que este punto, ¿cuál sería?
¿Y este punto cuál sería? Si el radio es 3, ahí, aquí sería x igual 3 y aquí sería x igual menos 3, ¿verdad? Estamos en el plano cartesiano. La coordenada en el plano sería el punto 3,0 y aquí menos 3,0, ¿verdad? Entonces, este es el plano. Entonces aquí tenemos 3 unidades, llega hasta aquí porque el radio de la circunferencia es 3. Pero ahora el punto que nos indica el ejercicio es el punto 4,5. Entonces, si aquí es 3, aquí sería 4, aquí también es 3 porque el radio de la circunferencia es 3. Entonces aquí sería 4 y aquí tendríamos 5. Aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5 y aquí es 4. El punto que queremos colocar en el plano es el punto 4,5. Ahí está 4, 5. Ahí está el punto. Ahora lo que el ejercicio nos dice es que encontremos el punto donde está la distancia más corta. La distancia más corta desde ese punto que hemos colocado en morado hacia cualquier punto de la circunferencia. Desde ese punto a diferentes puntos de la circunferencia, por ejemplo, si nos ponemos por aquí, si nos ponemos por acá, todas esas son distancias desde ese punto 4,5 hacia diferentes puntos en la circunferencia. Pero ¿cuál es el punto que andamos buscando? Si se fijan, las longitudes de estas distancias son diferentes. La que andamos buscando es la distancia mínima o la más pequeña. Entonces queremos encontrar el valor de x y el de y, es decir, el punto x, y, que cumplan que la distancia, esa distancia roja, sea mínima, o sea, la más pequeña que pueda haber desde este punto morado hacia cualquier punto de la circunferencia. No sé si comprendemos hasta ahí de qué se trata este ejercicio. Exacto, andamos buscando un mínimo. Entonces vamos a seguir los pasos. El primer paso es determinar la función que vamos a minimizar. Ese era el primer paso. ¿Cuál es la función que vamos a minimizar o qué es lo que queremos minimizar? ¿Qué nos dice el ejercicio? No, 4,5 es el punto, pero lo que queremos minimizar dice la distancia más corta o la distancia mínima. Entonces, ¿qué queremos minimizar? La distancia. Muy bien. Entonces, ya analizamos el ejercicio. Recuerden, el primer paso es analizar el ejercicio. Si hace falta hacer un diagrama, hacemos un diagrama para poder entender qué es lo que queremos hacer. Entonces,
Ya dijimos encontrar la función que queremos minimizar o maximizar. En este caso es la función distancia. Ahora tenemos que recordar cuál es la distancia o cómo se encuentra la distancia entre dos puntos. Esta es una fórmula. La distancia entre dos puntos, si nosotros tenemos el punto x sub 1, y sub 1 y el punto x sub 2, y sub 2, estos son dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano. La distancia que los une es una línea recta entre ellos. Y la distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de esos puntos más esta es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Ahí vamos bien? ¿Preguntas? Vaya. El orden en que coloquemos esta diferencia es igual porque la elevamos al cuadrado, ¿verdad? Podemos poner primero a x sub 2, después a x sub 1, pero igual siempre será positiva porque la elevamos al cuadrado. Vaya. Ahora que tenemos esto, vamos con los datos de nuestro ejercicio. ¿Cuáles son los puntos? Porque aquí no hemos definido cuál es nuestra función. Ya sabemos cuál es la fórmula que vamos a utilizar y en base a esto vamos a sacar la función distancia que vamos a minimizar. Pero tenemos que utilizar los datos de nuestro ejercicio. Nuestros puntos son x, y, porque no lo conocemos, es este punto de acá. Ese punto se llama x, y, no conocemos sus coordenadas. Entonces solo le vamos a llamar x, y. Pero este otro punto, este sí lo conocemos. Este es el punto 4,5. Entonces tenemos x, y 4,5. Vamos a poner punto y coma para no confundirnos. La función distancia entonces va a depender de dos variables, de x y de y. Aquí nos quedaría x sub 1 es x sub 2 es 4, entonces tenemos x menos 4, y sub 1 es este primero, que es y sub 2 es 5. Entonces ahí tenemos la función distancia. Vemos que la función distancia tiene dos variables, la variable x y la variable y. Pero la sugerencia dice que vamos a trabajar con la función distancia al cuadrado. Entonces, la derivada va a ser más sencilla de encontrarlo. La función distancia al cuadrado, lo único que va a ocurrir es que vamos a quitar ese radical. Al elevarla al cuadrado, esta función, solo nos va a quedar
la expresión que está adentro. Esta es la función al cuadrado. Le vamos a dejar solo d para que no nos confundamos pensando que es una derivada. Ahora solo así. Vale. Una vez que encontramos la función que vamos a minimizar, ¿cuál es el siguiente paso? Exacto, como tenemos dos variables necesitamos una ecuación auxiliar para poder despejar cualquiera de las dos, sustituirla y dejar esta función en términos de una sola variable. Muy bien, así que hasta aquí, ¿todo bien? ¿Puedo borrar? Ok, vale, vamos a borrar aquí. Aquí tenemos la función. Esta le vamos a poner que es la función que vamos a minimizar. Vale, siguiente paso. La ecuación auxiliar, ¿quién sería? Pues ya la tenemos en el enunciado. Nos dice que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Esta sería una ecuación auxiliar de la cual podemos despejar cualquiera de las dos variables para sustituir en la función que vamos a minimizar. Vamos a despejar a y para dejar toda la función en términos de x. ¿Cómo nos quedaría si despejamos a y? X cuadrado está sumando, pasa. Muy bien, entonces tenemos 9 menos x cuadrado, le sacamos raíz y vamos a usar la raíz positiva. 9 menos x cuadrado. Una vez que hemos despejado, este valor de y lo podemos sustituir en la función a minimizar y ya nos va a quedar una función con ¿cuántas variables? Con una variable. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Cómo? Ah, sí. Exacto. Vaya, ahora que ya tenemos la función a minimizar y la expresión auxiliar que vamos a utilizar para sustituir, vamos a hacer el cambio. La función distancia solo va a depender de x, y nos quedaría x menos 4 al cuadrado más, en vez de y vamos a poner ese radical que hemos encontrado, 9 menos x cuadrado, y esto menos 5 y todo esto elevado al cuadrado. Aquí tenemos dos opciones. Desarrollamos esta expresión y vemos si podemos simplificarla o la derivamos tal cual la tenemos aquí. Ya la derivamos y vemos lo que nos da y de ahí la simplificamos. ¿Qué prefieren hacer? ¿La derivamos así como la tenemos? Para simplificarla tenemos que aplicar productos notables y desarrollar este cuadrado y después desarrollar este otro cuadrado. Vale, derivémosla. Como aquí tenemos una expresión que está elevado al cuadrado, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bajamos el exponente, dejamos la misma expresión y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x, ¿cuánto es?
1. Menos la derivada de 4 es 0. Entonces 1 menos 0 solo nos da 1, ¿verdad? Ahí lo dejamos solo así. Ahora hacemos lo mismo. Bajamos el 2 para derivar, como es una suma, derivamos primero esta más la derivada de esta otra expresión. Bajamos el 2, ponemos lo que está dentro, raíz de 9 menos x cuadrado menos 5. Ahora por la derivada de lo que está adentro. Vamos a comenzar primero con el radical. La derivada de 5 ya sabemos que es 0, así que solo nos interesa el radical. Para derivar ese radical tenemos que bajar el exponente. Como es un radical, está elevado a la u medio. Así que bajamos el exponente. Y la expresión 9 menos x cuadrado. Este exponente 1 medio tenemos que disminuirlo en 1. 1 medio menos 1. Que eso nos quedaría menos 1 medio, ¿verdad? Y tenemos que todavía multiplicar por la derivada de lo que está adentro. La derivada de lo que está adentro sería la derivada de 9 es 0 menos la derivada de x cuadrado es 2x. Y ahí tenemos esa derivada. Ahora sí, tenemos que simplificar esta expresión porque tenemos que encontrar los puntos críticos, es decir, los valores que nos hacen 0 esta derivada. Y como se ve algo grande, ¿verdad? Entonces simplifiquémosla para ver cómo nos queda. ¿Preguntas sobre cómo sacamos esa derivada o estamos bien con eso? Vale, muy bien. Vamos a hacer este producto primero. Sería 2 por x, 2x, menos 2 por 4, 8. Y como está multiplicado por 1, pues nos queda de esa forma. Ahora vamos con ese radical. Solo lo vamos a multiplicar por 2. Sería 2 raíz de 9 menos x cuadrado menos 2 por 5 es 10. Y ya este producto todavía lo vamos a dejar indicado. Como aquí nos da un exponente negativo, menos 1 medio, eso significa que esta expresión, este radical, se va para el denominador, para dejarlo positivo. Así que lo vamos a bajar. Y lo vamos a poner raíz de 9 menos x cuadrado. Esto, al multiplicarlo por esta fracción, nos queda en el numerador. Así que aquí arriba nos queda menos 2x. Podemos ver que este 2 se simplifica con el que está en el denominador. Y ahora vamos a hacer este producto, esto por x. Vamos a seguir abajo, va a tener más espacio. Sería toda esta expresión. Bueno, primero hacemos el producto de los signos. Más por menos es menos, entonces nos quedaría 2x raíz de 9 menos x cuadrado, y aquí sería menos por menos daría más y sería 10x.
x y ya quitamos esta expresión de aquí. No, pero esto fuera el radical, perdón, más 10x. Ahí fuera del radical. Ahora vamos a hacer esta suma de fracciones. Vamos a quitar esos, como este es positivo, podemos quitar los paréntesis. Dejamos, no sé si lo quieren hacer primero dos expresiones o lo hacemos todo de una vez, hacer esta operación. Vamos a hacer aquí aparte para que no se confundan. Primero 2x más toda esta expresión nos da. Hacemos el producto, aquí hay un 1 en el denominador. Entonces 1 por raíz de 9 menos x cuadrado nos da raíz de 9 menos x cuadrado. Hacemos el producto cruzado, 2x por raíz de 9 menos x cuadrado nos da 2x por raíz de 9 menos x cuadrado. Y ahora 1 por toda esta expresión nos da esa misma expresión. Entonces sería menos 2x raíz de 9 menos x cuadrado más 10x. ¿Preguntas sobre cómo hacemos la suma o estamos claros? Recuerden, hacemos esto por esto, después esto por esto y de ahí esto por esto. Eso es lo que hemos hecho y nos da esto. Si nos fijamos, estas expresiones, esta es igual que esta y tienen signos contrarios, así que podemos eliminarlas y solo nos quedaría 10x sobre raíz de 9 menos x cuadrado. Vaya, ahora nos falta todavía restarle este 8 que tenemos. Ya le sumamos este 2x, pero nos falta restarle este 8 a esta expresión. Así que todavía tenemos que seguir. El mismo proceso, aquí tenemos un 1 abajo. Hacemos el producto, esto por esto menos esto por esto. En el denominador nos quedará raíz de 9 menos x cuadrado y en el numerador 10x por 1, 10x menos 8 por raíz de 9 menos x cuadrado. Y esta es ya el resultado de estas sumas y restas. Ya lo vamos a sustituir acá entonces. Nos queda 10x menos 8 raíz de 9 menos x cuadrado sobre raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien todavía?
Vaya. Hola. ¿Sí? Vaya. Ahora que ya la tenemos así, los valores que hacen cero, esta derivada, son los valores que hacen cero al numerador. Entonces tenemos que igualar el numerador a cero para encontrar los puntos críticos. 10x menos 8 raíz de 9 menos x cuadrado igual a 0. Pasamos este que está negativo al otro lado, igual a 0, lo pasamos al otro lado positivo y nos quedaría 10x igual a 8 raíz de 9 menos x cuadrado. Para quitar ese radical lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. Entonces elevamos al cuadrado acá y elevamos esto al cuadrado. 10 al cuadrado es 100x cuadrado y esto es igual a 8 al cuadrado. 8 por 8 es 64 y nos queda multiplicado por 9 menos x cuadrado porque quitamos el radical. Ahora solo tenemos que realizar esos productos y encontrar el valor de x. ¿Cómo hacemos eso? Perdón, 64 por 9. Muy bien. 576 menos 64 por x cuadrado es 64x cuadrado. Este está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces tenemos 100x cuadrado más 64x cuadrado igual a 576. Eso quiere decir 164x cuadrado es igual a 576. Pasamos a dividir. ¿Cuánto nos da esa división? ¿Es igual a? ¿Cuánto le da? Sacamos raíz cuadrada para encontrar el valor de x.
de 39. Y puso la fracción y le sacó raíz cuadrada. ¿Y a usted, Marta? ¿Y a usted, Marta, cuánto le dio? Exactamente. E- Exacto. Muy bien. Y ahí tenemos un valor de x. Recordemos que estamos tratando de encontrar una... Ya que tenemos el valor de x, ahora tenemos que encontrar el valor de y o la imagen. ¿Quién sería? Dijimos que y era igual, esto ya lo teníamos anteriormente, a raíz de 9 menos x al cuadrado. Si sustituimos el valor de x que hemos encontrado, ¿cuánto nos da? Vaya, aquí lo tenemos ya en GeoGebra. Esto es lo que habíamos sacado, ¿verdad? Recordemos que cuando sacamos raíz tenemos dos valores, uno positivo y uno negativo. Hemos tomado ahorita solo el positivo. Vamos a encontrar la segunda derivada y vamos a evaluar los dos valores. Para encontrar la imagen del valor positivo tenemos que sustituir. Sería la raíz cuadrada de 9 menos que se ok, 2.35. Va, entonces la coordenada es 1.87, 2.35. Ahora vamos a verificar que en efecto esto sea un mínimo. Para eso tenemos que encontrar la segunda derivada. ¿De quién? De la función distancia. Aquí la teníamos. Aquí teníamos la primera derivada y tenemos que encontrar la segunda derivada para esta función. La segunda derivada sería la derivada de 2x es 2, la derivada de una constante es 0, más, aquí tendríamos que aplicar la regla del cociente, tendríamos en el denominador la expresión que está en el denominador al cuadrado, así que solo nos quedaría menos
9 menos x cuadrado, y en el numerador iría la derivada de lo que está arriba multiplicado por lo de abajo. Entonces vamos a derivar la expresión que está en el numerador. La derivada para esta primera expresión sería aplicar la regla del producto. La derivada del primero, es decir, la derivada de menos 2x es menos 2 multiplicado por el segundo, que sería ese radical, 9 menos x cuadrado. Ahora esto sería más la derivada del segundo, que sería la derivada de este radical, por el primero. Entonces la derivada del radical, bajamos el 1/2, esta derivada ya la hicimos, y este raíz de 9 nos había quedado en el denominador, 9 menos x cuadrado, y aquí arriba nos había quedado menos 2x. Después dijimos que aquí se simplificaba este 2 con este 2, y aquí podemos hacer más por menos, sería menos, y esto multiplicado por el primero, que es menos 2x. O sea, aquí se hace otra vez el producto menos por menos, esto se hace más, y nos quedaría 2x cuadrado. Esta es la derivada de esta primera parte que está en el numerador. Ahora vamos más la derivada de 10x es 10. Toda esta expresión multiplicada por lo que está en el denominador, que es raíz de 9 menos x cuadrado. Ahora esto menos la derivada de lo que está en el denominador multiplicado por lo que está en el numerador. Como la derivada de ese radical ya lo hicimos, entonces ya sabemos cuánto nos da. Nos da 1/2 ese radical queda en el denominador, porque al restarle 1 nos da exponente negativo, y aquí nos queda menos 2x, que es la derivada de lo que estaba dentro, y esta expresión multiplicada por lo que está en el numerador. Este 2 se simplifica con este 2, y hacemos el producto de los signos. Menos por menos da más, por menos da menos. Entonces aquí quitamos este menos, quitamos este menos, y todo esto podemos ponerlo en el numerador acá, pero multiplicado respectivamente por x. Entonces sería 2x cuadrado raíz de 9 menos x cuadrado perdón, aquí solo es más por menos, menos por menos es más, ya que este menos solo está afectando a esta primera expresión, no está afectando a todo. Entonces aquí sería más, y solo quitamos este menos. Entonces hoy sí, al multiplicarlo, aquí nos quedaría esa expresión multiplicada por x, nos daría x cuadrado,
más 10x cuadrado y lo quitamos este 10x de acá. Vaya, esa sería la derivada, la segunda derivada de esta expresión. Ahora, para sustituir este valor, pues nos es mucho más fácil introducirlo en GeoGebra. Primero vamos a poner paréntesis para indicar que vamos a hacer una división. Todo lo que está dentro de este paréntesis va a ser lo que va a quedar dentro del numerador. Entonces, abrimos otros paréntesis y dentro de esos paréntesis vamos a poner esta primera expresión, que sería menos 2 raíz de 9 menos x cuadrado. Toda esa expresión más, abrimos otros paréntesis porque es una fracción. En el numerador está 2x cuadrado y en el denominador está raíz de 9 menos x cuadrado después eso más 10 y todo eso está siendo multiplicado por raíz de 9 menos x cuadrado y tenemos que poner otros paréntesis porque todo eso está siendo sumado, otros paréntesis porque es una división, menos 2x cuadrado raíz de 9 menos x cuadrado eso más 10x cuadrado y todo eso sobre raíz de 9 menos x cuadrado y todo eso dividido entre 9 menos x cuadrado. Le vamos a llamar a esta función de x, ponemos dos puntos igual y le damos conservar entrada y verificamos que hemos introducido la expresión de forma correcta. Comparamos. Y sí, introdujimos la expresión de forma correcta. Ahora solo le damos el valor de x que queremos que nos evalúe. Ponemos la d porque así le llamamos a la función y le ponemos 1.87. Le decimos que nos calcule ese valor, pero en decimales.
y dice que el resultado es positivo al evaluar en la segunda derivada. ¿Qué significa que sea positivo? Permítame. ¿Los demás pueden ver o tampoco? Ya. Sí, sí. Vaya. Ok. Va, entonces al evaluar en la segunda derivada dice que el resultado es 4.97. Lo pusimos en GeoGebra porque era mucho trabajo hacer la sustitución, ¿verdad? Evaluamos en el punto crítico y nos dijo que era 4.97. Cuando el resultado en la segunda derivada es positivo, significa que el punto crítico que hemos encontrado es un mínimo. Entonces, en efecto, ese valor de x igual 0.87 es un mínimo. Y el punto (1,87, 2.35 es el punto que genera la distancia más corta. Si queremos encontrar la distancia más corta, pues solo tenemos que sustituir en la función distancia con este punto que hemos encontrado y con el punto 4,5. Sustituimos en la función en la que estábamos trabajando y ahí vamos a encontrar cuál es la distancia más corta. Si nosotros, como dijimos que nos habían dado dos resultados, nos había dado un resultado positivo y uno negativo. Entonces vamos a tomar el positivo y como verificamos, ese es un mínimo y este punto x, y es ese punto que encontramos. No sé si tienen alguna pregunta. Dice el ejercicio: se va a construir el armación de un cometa de 6 trozos de madera y también nos dan un diagrama. Esto lo incluye el ejercicio.
Dice, se han cortado 4 trozos exteriores con las longitudes que se indican en la figura. Entonces, esta es la cometa. Este lado vale A. Este también vale A. A es una constante, es decir, es un número cualquiera. Este vale B y este vale B. Entonces, primer paso, ¿cuál es la función que en este caso queremos maximizar? ¿Cuál es la función? Exacto, el área. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontraríamos el área de estos 4 trozos? Como son triángulos, ¿verdad? Los 4 trozos son triángulos, entonces son bases y alturas. Vamos a llamarle como las diagonales Estas son las diagonales de un romboide. Entonces aquí estas la he cortado exactamente por el punto medio, son iguales. A estas no son iguales. Le vamos a llamar y sub 2 y y sub 1. Las áreas. Este triángulo es igual que el de abajo y también este es igual que el de abajo. Así que solo tenemos que encontrar el área de este, el área de este y multiplicamos por 2 respectivamente. Entonces 2 veces el área del triángulo, se lo voy a resaltar en otro color. De ese triángulo rojo, la base es y sub 1 y la altura es x. Entonces el área de ese triángulo es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Y como la área del triángulo, sí. La área de de cualquier triángulo es la base por la altura dividido entre 2. Y de un cuadrado o rectángulo solo es la base por la altura. Pero si estamos trabajando con triángulos, sí, siempre dividido entre 2. Igual para este otro triángulo, este lo vamos a poner en morado. La base es y sub 2, la altura es x. Entonces también base por altura entre 2.
y los hemos multiplicado por 2 porque pues tenemos dos triángulos iguales de cada uno. Entonces el 2, este 2 con este 2 se simplifican y solo nos queda que el área es igual a x por y sub 1 más x por y sub 2. ¿Cuántas variables tenemos aquí en esta función? No, porque y sub 1 no es igual que y sub 2. Tenemos tres variables. Como tenemos tres variables y queremos dejarlas en términos de una sola variable, ¿cuántas ecuaciones auxiliares necesitamos? Necesitamos dos ecuaciones auxiliares, exactamente. Y para encontrarlas, como estos son triángulos rectángulos, pues solo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Esta A es un número, ¿verdad? Y esta B es un número, no son variables, son números. Entonces, son constantes. Así que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder sustituir a y sub 1 y a y sub 2. Primero, para el triángulo rectángulo que está en rojo, sería el cateto y sub 1 al cuadrado más x cuadrado es igual a elevado al cuadrado. Y para el que está en morado sería y sub 2 al cuadrado más x cuadrado más b cuadrado. Vamos a despejar a y sub 1 y a y sub 2 para dejar todo en términos de x. Nos quedaría que y sub 1 es igual a cuadrado menos x cuadrado, y para dejarlo solo y sub 1 pues tenemos que sacarle raíz cuadrada. Y lo mismo aquí en y sub 2. Sería la raíz cuadrada de b cuadrado, el x está sumando, pasa a restar, menos x cuadrado. Y ahí tenemos, este es y sub 1 y este es y sub 2. Ahora, como tenemos dos ecuaciones auxiliares, podemos sustituir aquí y dejar todo en términos de x. Entonces solo vamos a sustituir. Ahora la función área en términos solamente de x sería x por y sub 1, que es raíz de a cuadrado menos x cuadrado, más x por y sub 2, que es más x por y sub 2, que es b cuadrado menos x cuadrado. Y esta ya es la función área que vamos a maximizar. A y B son constantes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ah, sí, perdón. Es igual. Sí, este es Pitágoras. Gracias. Una vez que encontramos la función, ahora tenemos que derivarla y encontrar los puntos críticos. Borrar aquí. ¿Cómo nos quedaría la derivada de esta función? Vamos a sacar factor común x para que la derivada nos salga más fácil. Factor común x, y entre paréntesis nos queda raíz de a cuadrado menos x cuadrado más
raíz de b cuadrado menos x cuadrado. Ahora sí, para derivarla vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto nos dice la derivada de la primera, la derivada de x es 1 por la segunda, así que solo ponemos a cuadrado menos x cuadrado más raíz de b cuadrado menos x cuadrado. Ahora esto más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de esta expresión, siempre que derivamos una raíz cuadrada, sabemos que bajamos el exponente, que es 1/2. Este radical, lo que va a suceder siempre que deriven radicales, van a bajar el exponente. Como lo disminuimos en 1, nos va a quedar el mismo radical, pero en el denominador. Esto va a pasar siempre en las raíces cuadradas, ¿verdad? Nos queda el mismo radical, pero en el denominador. Y en el numerador ponemos la derivada de lo que está dentro del radical. Entonces, la derivada de a cuadrado, como es una constante, la derivada de una constante es 0, menos la derivada de x cuadrado es 2x. Este 2 se simplifica con ese y ya nos queda solo de esa forma. Vale, más, hacemos lo mismo para la derivada del otro radical. Igual como es raíz cuadrada, siempre le ponemos el 1/2. En el denominador ponemos el radical b cuadrado menos x cuadrado, y en el numerador la derivada de lo que está dentro del radical, la derivada de b cuadrado, que es una constante, es 0 menos 2x, y de igual forma se simplifica este 2 con este 2. Esta x las podemos multiplicar. Entonces sería aquí x cuadrado y también aquí x cuadrado. Y también hacemos el producto de los signos, más por menos. Aquí sería menos y quitamos este de acá. Y este más por este menos también sería menos, pero quitamos el paréntesis. Y quitamos este menos. ¿Vamos bien hasta acá? Vale, ahora lo que tenemos que hacer es realizar estas operaciones. Primero vamos a comenzar con estas dos. Vamos a hacer la aparte. Tenemos x cuadrado sobre raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado sobre raíz de b cuadrado menos x cuadrado. El producto de los dos radicales, raíz de a cuadrado menos x cuadrado por raíz de b cuadrado
menos x cuadrado y multiplicamos cruzado, x cuadrado por raíz de b cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado por raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces aquí tenemos ya la primera operación hecha, la sustituimos. Sería menos toda esta expresión de acá. Podemos sacar factor común x cuadrado. Vamos a hacer una corrección. Este signo menos le correspondía a esta fracción acá. Entonces vamos a anteponérselo a esta expresión y aquí lo vamos a cambiar por más, pues si no nos cambiaría el resultado de la expresión. Este signo menos no está afectando a ambos porque no tiene paréntesis, sino que va acompañado con la fracción. Entonces simplemente se lo agregamos. Ahora sí, saquemos factor común. El factor común entonces sería menos x cuadrado. Entonces lo quitamos de acá. Lo quitamos de acá. Ambas se hacen positivas. Y nos queda un factor común menos x cuadrado. Si observamos, esta expresión que está en el numerador es igual que esta expresión de acá, entonces la podemos sacar como factor común. Vamos a trabajarla a ella sola, aquí abajo. Si la sacamos como factor común, el factor común sería raíz de a cuadrado menos x cuadrado más raíz de b cuadrado menos x cuadrado. Toda esta expresión entre esa, lo que nos da es 1 más toda esta expresión entre esta, solo se elimina esto que está en el numerador y solo queda x cuadrado negativo, porque está negativo, sobre este denominador. Ahora hacemos esa suma, este 1 más esta expresión, haciendo el producto cruzado. El denominador que nos queda es este mismo y hacemos 1 por este denominador, nos queda toda esa expresión
Vamos a copiar. Y 1 por el x cuadrado nos queda menos x cuadrado. Entonces ahí ya le sumamos el 1 y lo quitamos. Una vez que lo tenemos de esa forma, lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque lo estábamos reduciendo de tal manera que lo pudiéramos igualar a 0 y así encontrar el punto crítico para esta primera derivada. En este caso, esta fracción se hace 0 si este denominador es 0. Entonces, como tenemos dos factores, hay dos opciones. Que este factor sea 0 o que este factor sea 0. Si es para que este factor sea 0, este denominador tiene que ser 0, entonces igualamos a 0 ese denominador. Perdón, ese numerador. Tenemos a cuadrado menos x cuadrado por raíz de b cuadrado menos x cuadrado. Todo eso menos x cuadrado igual a 0. Pasamos el x cuadrado, está negativo, pasa a positivo. Y nos queda de ese lado. Para quitar esos radicales solo tenemos que elevar al cuadrado ambos lados, ambos miembros de la igualdad. Entonces elevamos al cuadrado acá y acá. Después de elevar al cuadrado, ya solo nos quedan los productos sin los radicales. A cuadrado menos x cuadrado por b cuadrado menos x cuadrado. Y esto es igual a x elevado a la cuarta. Desarrollamos. A cuadrado por b cuadrado es a cuadrado b cuadrado. A cuadrado por x cuadrado es menos a cuadrado por x cuadrado. X cuadrado por b cuadrado, negativo, sería menos b cuadrado, x cuadrado. Menos por menos es más, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Y esto es igual a x a la cuarta. Como el x a la cuarta está en ambos lados, con el mismo signo y con el mismo coeficiente, entonces se eliminan este con este. Y solo nos queda, aquí podemos sacar factor común, x cuadrado. Y solo nos queda de factor común aquí menos a cuadrado menos b cuadrado. Lo vamos a mandar al otro lado primero, para que nos quede positivo de una vez. A cuadrado b cuadrado y lo mandamos al otro lado. Este está negativo, pasa a positivo. A cuadrado x cuadrado más, también este está negativo, pasa a positivo. B cuadrado x cuadrado. Hoy sí, sacamos factor común para que nos quede positivo. Vamos a seguir acá abajo. A cuadrado b cuadrado es igual factor común x cuadrado
a cuadrado, x cuadrado entre x cuadrado, se eliminan las x cuadrados y solo nos queda a cuadrado, más lo mismo sucede con el b cuadrado. Este está multiplicando, pasa a dividir, a cuadrado, b cuadrado, todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado, y esto es igual a x cuadrado. Sacamos raíz cuadrada para tener solamente a x, y aquí nos queda AB, la raíz cuadrada, y aquí